Hoy concluimos la segunda epístola del apóstol Juan y es un libro breve, se dice que es el segundo más corto, el primero más corto es Tercera de Juan, aunque tiene más versículos Tercera de Juan, pero en cuanto a palabras, Segunda de Juan tiene más palabras. Para ver el contexto voy a hacer un breve repaso, hermano. Son 13 versículos, así que no es mucho. Podemos decir, vamos a ver una epístola completa esta mañana. Y eso es relevante. ¿Y por qué es necesario? Porque hoy día vamos a tocar un versículo, que es el versículo 7, para que usted lo tenga en mente. El versículo 7 es el eje donde está toda la enseñanza que Juan ha hecho en el Primera de Juan, en su libro, en la carta, en el Evangelio y en Apocalipsis. El 7 es el eje de toda la teología de Juan. Y la carta comienza diciendo: el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, segunda vez que se menciona, a causa de la verdad que permanece en nosotros, tercera vez, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. 4 veces, Juan, se menciona la palabra verdad. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado, y aquí es interesante, no dice a todos tus hijos andando en la verdad, dice a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, lo define, que andemos según sus mandamientos. Es decir, el amor es obedecer. ¿Se dan cuenta que no es un sentimiento simple y no porque lo sentí? No. Juan define lo que es el amor. Es que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Y esa palabra andar en amor es vive, compórtate, sé, siente lo que es realmente el amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué descubrimos en estos 6 versículos? El saludo tradicional, donde se identifica al autor, el anciano, presbítero, el apóstol Juan. Y no era porque era anciano en cuanto a la edad solamente, sino que se le reconoce una autoridad eclesiástica delegada y también hay un respeto histórico hacia él. Era el último sobreviviente de los apóstoles. Entonces había que escucharle realmente. También se habla de la señora elegida. Hay 2 palabras muy importantes aquí. La señora se refiere al Kyrios, pero en femenino, y elegida se refiere al hecho de ser apartada, de ser llamada por Dios. Algunas personas, teólogos y estudiosos de la Biblia, se dividen en este versículo, porque dicen que la señora puede ser la iglesia, o la señora puede llamarse Kyria, o puede llamarse elegida. Entonces, hay 2 posturas en este aspecto. Pero la mayoría implica o deduce, en base a los textos y a la etimología de las palabras, que se refiere a la iglesia y a sus hijos, ¿ya? Para que nosotros vayamos entendiendo el porqué de estas instrucciones. Y el mandamiento del amor, caminar es vivir en la verdad recibida. La verdad y el amor, ágape. Ese amor que sobrepasa todo, que está definido en 1 Corintios 13. Y aquí Juan hace un fundamento muy clave, hermano.
El amor sin la verdad es un sentimiento ciego. Amor sin verdad es un sentimiento ciego, es un compromiso superficial y se reduce a un sincretismo puro. Amo a alguien, no me importa su creencia, no me importa cómo viva, no me importa si la forma de hablar, la forma de pensar de él están en contra de la palabra, pero yo lo amo y me puedo juntar con él y divertirme con él. Juan nos dice que esto no es natural. Por eso es que Juan entrelaza el amor y la verdad. Y la verdad sin amor es otro componente interesante. La verdad sin amor nos hace volver a personas tradicionalistas, frías y a veces hasta destructivas, porque tengo la verdad. Tengo la verdad, a tal punto de que me vuelvo un fanático de la verdad, a tal punto que puedo ser violento por esa verdad. E inclusive esa verdad me lleva a aislarme de todos aquellos que no viven en la verdad. Y que el Señor los condene y haga lo que quiera con ellos. Total, yo tengo la verdad. Entonces, Juan nos dice, ojo, amor sin verdad es peligroso, la verdad sin amor es peligroso. Los dos extremos son peligrosos. Y el mandamiento no es nuevo, ¿por qué? Porque es lo que Jesús vino a presentar en su evangelio. Desde el inicio Jesús plantea el obedecer a Dios y amar al prójimo. No es algo nuevo. Y si vas al Antiguo Testamento vas a encontrar que el primer mandamiento es que debemos amar a Dios. Y los últimos 6 mandamientos se relacionan con nuestro prójimo. Debemos amarle a nuestro prójimo. Entonces, no es algo nuevo que la iglesia haya escuchado, no es algo distinto que la iglesia escuche hoy día actualmente. Siempre ha sido igual y siempre será igual. Les invito a que vaya a 2 de Juan, desde el versículo 7 al 13, voy a leerlo nuevamente, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuál es la característica de ellos? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo o permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, es interesante lo que dice, y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Lo vamos a ver, hermano, lo vamos a ver. ¿Cuál es el contexto? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Versículo 12, aquí Juan abre su corazón y nos dice, y le dice a la iglesia, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros. Ese era el anhelo, el deseo de su corazón, y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido, para que tengamos una coinonía real, espiritual. Y concluye con el saludo final, la despedida. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la obra de Cristo, perfecta, maravillosa, sin comparación, que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que significó, Señor, el que podamos tener hoy día comunión con el Padre, que podamos amar, que podamos vivir de una forma tal que lleve a ti la gloria. Te agradecemos por todo lo que significa el Evangelio en nuestras vidas.
Te agradecemos también, Señor, por todo lo que hemos estado viviendo estos últimos tiempos en nuestra congregación. Te agradecemos por la partida de nuestro hermano Jorge. Te agradecemos por lo que tú harás en su familia. Te agradecemos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, y que están recibiendo tratamiento. Te damos a ti la gloria por la respuesta en todas las oraciones de nuestros hermanos que han planteado peticiones, ruegos y súplicas ante ti. Clamamos y dejamos a ti, Señor, nuestros conflictos, nuestra esperanza, nuestro anhelo. Necesitamos urgentemente entender qué es andar en la verdad y qué es vivir en el amor, Señor. Oh Dios, abre no solo nuestra mente, no solo nuestro oído, sino que esta semilla pueda caer, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón y pueda germinar y llevar fruto y glorificarte en toda área de nuestra vida. Señor, todo aquello que ha sido enseñado y no es correcto y que lo hemos asimilado como verdad, pido que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, primeramente a nosotros, para poder entregar un evangelio que de verdad corresponda a la verdad de tu palabra. Damos a ti la gloria, oh Dios, y pedimos que tú sigas ministrando en nuestro corazón en este tiempo, Señor, que se necesita escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Juan comienza con una advertencia y nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Miren por vosotros mismos, versículo 8, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Esos dos versículos los voy a dejar para el final, pero quiero comenzar con el versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera, no permanece en la doctrina de Cristo. Juan es concluyente, no anda con medias tintas. ¿Es blanco o negro? Aunque a muchos nos gustan los grises, Juan no. Juan no, hermano. ¿Por qué? Porque no olvide que Juan fue testigo ocular de la vida de Cristo. Él entendió que Cristo no nos daba opciones de grises. Y es lo que Juan ha transmitido desde la primera epístola de Juan. No hay ningunas tinieblas en Dios, no hay grises. Él es luz, Él es amor, Él es verdad. Cualquiera que se extravía y no permanece, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera o permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí hay dos personas que Juan identifica. Hay dos personas que Juan está clasificando y que nos advierte a nosotros que tengamos conciencia de esta realidad. Cuando Juan dice cualquiera que se extravía y no permanece, el verbo que utiliza es proagó, que significa ir más allá, avanzar y progresar. Y era una de las características de los falsos maestros de la época. Cuando Juan les dice eso, Juan está pensando en los falsos maestros que se jactaban de ese conocimiento especial revelado que solamente algunas personas podían alcanzar y que no era para el común de la gente. Ellos eran personas avanzadas mentalmente, eran progresistas en comparación con la humilde y sencilla fe que la iglesia tenía en ese momento. Y Juan invierte el argumento. El verdadero progreso espiritual no consiste en superar la revelación apostólica. Es decir, yo no puedo decir que el Señor reveló a mi corazón algo que no está escrito aquí, porque estuve orando 7 días y 7 noches y el Señor me reveló algo especial para ustedes. O me puedo acercar a tu vida, a tu corazón y decirte, mira, el Señor me ha revelado esto para ti. Pero no está en la Biblia. Es algo especial que el Señor me reveló a mí para ti. Juan dice todo lo contrario. Todo progreso espiritual te va a llevar a profundizar en la doctrina de Cristo.
quien va más allá se extravía. Por eso que hoy día es triste ver, hermanos, cómo hay apóstoles, profetas, personas con visiones, ministerios que decretan, que hablan de prosperidad, que hablan de tantas estupideces a veces relacionadas con el Evangelio y que no tiene nada que ver con la palabra, hermano. Nada que ver. Y es porque nosotros hemos olvidado un principio que Jesús lo mencionó y Juan lo tenía en mente. Cuando Jesús nos dijo a nosotros, yo soy la vid. Es decir, yo soy la fuente, yo soy la base, yo soy donde tú solamente puedes sostenerte, yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, los brotes que salen de mí. Ustedes no son la vid. El que permanece en mí, dijo Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por eso, hermano, debemos cuidarnos nosotros, en nuestra vida, que debemos estar siempre fundamentados en la palabra. Tus opiniones, tus sentimientos, tus pensamientos deben ser filtrados por la palabra. No por lo que dijo un pastor, un misionero, un apóstol, un líder, un anciano de la iglesia. No puede ser eso. Porque Cristo es superior a todo. ¿O no? Ya. Ese es el primer principio. Jesucristo supera a todo y no tiene comparación con ningún líder humano. Y nada se le compara y nadie se le puede comparar. Versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿de qué doctrina hablábamos? Que Jesús no ha venido en carne. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. La doctrina era confesar que Jesucristo ha venido en carne. Mira qué sencillo, mira qué básico esta doctrina, que Jesús ha venido en carne. ¿Por qué Juan prohíbe recibir, no recibir? Juan aquí está exigiendo a los que recibieron esta carta que detengan tal acción y prohíbe categóricamente en el contexto que sean hospitalarios con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no podían recibir a otra persona que no confesaba que Jesucristo había venido en carne? Porque recibir en casa significaba abrir el espacio de la iglesia doméstica. ¿Se recuerdan ustedes que la iglesia dónde se reunían? En las casas. Entonces, abrir la casa era abrir la iglesia a la enseñanza que esta persona traía, pero que no compartía la doctrina que yo tenía. La hospitalidad, hermano, en el Imperio Romano y en aquella época era algo realmente que no se tenía podríamos decir, un buen recaudo. Las instituciones o los lugares donde se ofrecía hospitalidad muchas veces eran lugares miserables, funcionaban frecuentemente como burdeles y estaban infestadas de parásitos, de todo tipo de parásitos y plagas, carecían de higiene y eran nidos de delincuencia. Eso eran las posadas donde podía llegar alguien a dormir, se arriesgaba a todo eso.
Entonces, ¿qué sucedió con el cristianismo? El cristianismo primitivo funcionó de una forma tan maravillosa que los hogares se volvieron una red de hospitalidad. Cada hogar podía ser un lugar donde un creyente podía llegar a otra ciudad y quedarse a descansar. Era una red de hospitalidad mutua. Así, cuando un hermano viajaba de un lugar a otro lugar, sabía dónde llegar. ¿Por qué? Porque habían testimonio, habían cartas de recomendación. Y las iglesias locales, los hogares locales ofrecían techo y comida y seguridad. Además, los cristianos del lugar ofrecían recursos económicos para que el hermano misionero o el apóstol pudiera seguir con su viaje. ¿Se dan cuenta entonces por qué Juan es tan enfático en prohibir la hospitalidad a todo aquel que no trae la doctrina correcta? ¿Podemos aplicar eso hoy día? ¿Podemos ser no hospitalarios? El silencio me otorga, ¿cierto? ¿Podemos aplicar esta realidad en nuestras vidas? ¿O era solamente para la iglesia local? Lo vamos a ver, hermano. Versículo 11. Porque el que le dice, bienvenido, mira lo que dice, y esta palabra participa en sus malas obras. Hay implicaciones cuando tú abres el hogar, cuando tú abres tu corazón. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo, ¿te das cuenta o no? Eres templo del Espíritu Santo, mora en ti el Señor. Entonces, cuando tú recibes cualquier doctrina de cualquier lugar, sea de un libro, sea de TikTok, sea de internet, sea de donde sea, ¿qué estás haciendo tú? Recibiendo algo que posiblemente se vea saludable, se vea bueno, pero que no está respaldado por la palabra de Dios. Y puedes ver señales, prodigios y milagros. Y nos cautiva aquello, hermano. Nos cautiva. Templos para 9,000, 12,000 personas llenos, alabando a Dios. Juan pensaba en lo siguiente: si tú permites que un maestro enseñe en tu casa y tú le otorgas y le dices bienvenido y le das la paz en Cristo, tú estás validando oficialmente su doctrina. Tú validas su doctrina. Y más aún, puedes aún financiar la propagación de su error con los recursos que el Señor te ha entregado. Entonces lo que Juan estaba haciendo era un acto de autodefensa institucional y espiritual. Pablo a la carta de los Romanos en el capítulo 16, versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cada vez que se menciona la palabra doctrina, algunos se asustan, porque significa estudio, significa tiempo, significa enseñanzas que no todos aprueban, no todos reciben.
Versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Se recuerdan los primeros textos de la introducción? Él dice que sintió gozo al ver a algunos de sus hijos andando en la verdad, y concluye ya el paralelo es que el gozo sea cumplido cuando se vean cara a cara. El deseo de comunión de Juan lo vemos como él nos da a entender que él anhela poder reunirse personalmente, presencialmente con sus hermanos. Y no era algo no tradicional en la cultura mediterránea. Cuando se reunían la verdad y el afecto, la verdad y el amor, se consolidaban en la presencialidad a través de un banquete comunitario y había un diálogo directo. Esto afianzaba y aseguraba el gozo de la comunidad, es decir, una verdadera coinonía. No solamente se juntaban para comer y beber, como pasó en Corintios. ¿Se recuerdan que Pablo les dice, parece que ustedes no tienen casa porque llegan a la iglesia y lo único que hacen es comer, y algunos se adelantan a otros porque los que llegaban primero eran los que tenían dinero y traían sus banquetes, y venía la familia más humilde al final y no traía alimento? Entonces, ¿qué es lo que hacían los que traían harto? Se sentaban a comer y comían todo lo que podían. El hermano que era de pobre condición no disfrutaba de la misma forma del banquete. Entonces, Pablo los reprende y le dice, hey, entiendan esto, somos una comunidad que se fundamenta en el amor de Cristo. Y cuando Cristo tuvo que alimentar a las personas, ¿qué hizo? Les dio a todos por igual. Alimentó 3.000, 5.000 personas. ¿Y a algunos les dio algo especial? No, a todos les dio lo mismo. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Romanos 15:24 muestra este deseo también de Pablo cuando le dice a los hermanos que están en España, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Siempre estaba el anhelo de los apóstoles de seguir llevando el evangelio más allá de la frontera. Y este anhelo que menciona Juan no es algo fuera de lo normal, era algo que realmente se practicaba. Así como cantábamos nosotros, caminaré si me quieres enviar. Bueno, el Señor nos está enviando todos los días a predicar el evangelio. Todos los días. ¿Quiero ir a predicar el evangelio todos los días? ¿O me afano solamente en mi responsabilidad laboral, mi profesión, mi sustento? Y el evangelio, si es que tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. El énfasis es inverso, hermano. Y ahora vayamos a los versículos 7 y 8, porque de verdad aquí está la clave de entender la teología de Juan. Juan ya estaba denunciando en el siglo I, en la primera congregación, en las primeras congregaciones, que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La palabra que Juan utiliza ahí, engañadores, es planoi, de donde deriva planeta, es sinónimo de errante, de vagabundo. Estos engañadores no son personas que cometen un error intelectual inocente, sino son propagandistas activos y voluntarios que desvían a otros del camino trazado. Ustedes saben que alrededor de un planeta se genera una fuerza de atracción, de gravedad, y va arrastrando. Es lo que hacen estos engañadores. Pasan por tu lado, te dicen algo interesante, captan tu curiosidad
y te dicen, hay una nueva revelación para tu vida. Y tú como quieres algo nuevo, porque orar, leer la Biblia es como muy básico, ¿no es cierto? Necesitamos una experiencia nueva, necesitamos que se manifieste algo sobrenatural. Estos engañadores que han salido por el mundo implican un movimiento que captura seguidores, que atrapa seguidores, porque desean expandir su visión y su mensaje. Ahora, ¿cuál era la enseñanza, hermano? Ellos planteaban lo siguiente, los engañadores. Lo espiritual es puro, es santo, es maravilloso. ¿Lo creemos? Amén. Sí. Pero lo material, la carne, es malo. Esta carne perversa, es mala. ¿Lo creemos? Sí. Somos docetistas entonces. Le estamos creyendo al mensaje del engañador. Hasta ahí va bien, ¿cierto? El mensaje hasta ahí no tiene complicaciones. Sí, mi espíritu es bueno, sí, esta carne es pecaminosa, sí, estoy bien. Pero a la conclusión que estas personas llegan, y aquí es que se extravían, que van más allá, dicen entonces, si el espíritu es bueno y la carne es mala, Jesucristo no pudo haber venido en carne. Jesucristo no pudo haber tenido un cuerpo. Por eso no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Y la iglesia decía, quedaban en blanco. Dicen una verdad con una mentira. Pero es que, hermano Carlos, si usted se pone a analizar, el espíritu de verdad es bueno y la carne es muerte. ¿Qué había de malo en esta conclusión teológica que ellos predicaban y enseñaban? Si Jesús no tuvo un cuerpo real, hermano, Él no sufrió realmente en la cruz. Por lo tanto, la redención es una ilusión. Nadie derramó sangre para redimirnos. Si Jesús no tuvo un cuerpo, tampoco murió. Y si no murió, no resucitó. Por lo tanto, la muerte sigue gobernando la vida del ser humano. ¿Qué pasa si Jesús no vino en carne? Jamás podrá empatizar con el sufrimiento nuestro. ¿Te das cuenta de la gravedad de decir que Jesús no vino en carne? Ellos atacaban el pilar fundamental de la enseñanza apostólica. Y esta enseñanza apostólica nos da la responsabilidad a nosotros, a ti y a mí, de estar atentos a las enseñanzas que no son correctas. Y el antídoto que Juan propone está en el versículo 8, para las enseñanzas que no son correctas. Mira lo que te dice. Si lo llevamos al singular, yo te pido que en ese por vosotros mismos coloca tu nombre ahí. Mira por ti, Carlos, mira por ti, Eduardo, mira por ti, Victoria, mira por ti, Paola. Juan no dice, anda al líder que se preocupe por ti. No dice,
anda tu hermano que más ora y el que más ayuno, el que más espiritual es de la congregación. No, aquí hay una responsabilidad personal. Mirad por vosotros mismos. Debemos nosotros, hermanos, estar preocupados. ¿Por qué dice? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Somos responsables cada uno. Somos responsables no solamente cada uno, sino con mi prójimo, porque somos un cuerpo. Por eso es que Juan se alegra al ver a algunos de los hijos de la elegida andando en la verdad. No eran todos, algunos. Debemos mantener una vigilancia personal. Pablo lo dice a Corintios: examinaos a vosotros mismos. Pruébense a vosotros mismos. Hermanos, hemos recibido un evangelio que descansa en los liderazgos. Por eso es fascinante tener un apóstol. Por eso es fascinante tener un evangelista, tener un pastor de renombre, tener un profeta de renombre. Porque yo descanso en él. Y no vigilo por mi corazón, y no vigilo por mi vida. Sin embargo, Juan nos dice lo elemental: debes meditar, debes examinar la palabra, debes ver en qué estás gastando tu tiempo, debes analizar en dónde estás esforzándote, cómo estás acumulando tesoros para el reino de los cielos. Pablo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 4, versículo 11 le dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, los falsos maestros, los falsos profetas, los anticristos generan falsos discípulos, falsos seguidores, falsos cristianos. Pueden tener un estadio monumental lleno, hermano. El Copacabana lo pueden llenar sin problema. Pero estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos anticristos tienen un punto en común. No reconocen a Jesucristo como su Señor y que ha venido en carne. Para ellos, el nombre Jesucristo es el medio para satisfacer sus necesidades económicas y validación pública de la sociedad, para que se les diga hombres de Dios que aportan a la sociedad. ¿Por qué no se quieren parecer a Cristo? ¿Ha escuchado a estos grandes hombres, entre comillas, de Dios, que le dicen: hermano, prepárate para cuando tengas que pasar hambre? Prepárate cuando tienes que vivir en pobreza. Prepárate porque te van a perseguir. ¿Sabes que Jesús enfrentó hambre? Es más, Satanás se presenta ante él y le dice: si eres el Cristo. Después de 40 días y 40 noches tenía hambre, porque era hombre, hermano. Debe entender eso, él tenía hambre. Y Satanás le dice: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. En el que más te guste, Jesús. En esa marraqueta crujiente, en ese pancito que más te gusta a ti, conviértelo. Para que satisfaga tu realidad, tu hambre.
La respuesta de Jesús fue: no solo de pan vive el hombre, pero sí vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. No quieren pasar hambre ellos, Jesús sí. ¿Se dan cuenta? Jesús fue hombre, tenía hambre, pero aún así no utilizó el poder de Dios para suplir su propia carnalidad. En cambio, estos falsos profetas, falsos maestros, ¿qué es lo que hacen? Decrétale, dile a Dios que tú no puedes pasar necesidad, dile a Dios que tú no puedes pasar hambre, y convierten a Dios simplemente en una pata de conejo a la cual yo confío mi suerte. Y le digo a Dios: Señor, yo quiero este trabajo, quiero aquí, quiero allá. No quiero la enfermedad de mi vida, y la reprendo. Muchos de estos que se dicen ser hombres de Dios, si se enfrentaran al hambre, estarían comiendo piedra, hermano. ¿Para qué hablar de la pobreza? ¿Sabes que a Jesús se le ofrecieron todos los reinos de la tierra, toda la prosperidad, toda la riqueza, todo lo que el mundo podía ofrecer, todo lo que estaba en las manos de Satanás antes de su caída, antes de que Cristo resucitara? Todo se lo ofreció Satanás a Jesús. Que ganara el Oscar, que fuera reconocido mundialmente, que fuera el top máximo en fama, todo, hermano, todo se lo ofreció a Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al ofrecimiento de Satanás? ¿Estás endeudado, Jesús? ¿Tienes un ministerio que desarrollar? ¿Necesitas hacer grandes cosas? Solamente me tienes que adorar y te doy todo. Y te doy todo. El único precio es que me tienes que adorar. Y Jesús le dijo: no. No. Solo a Dios adorarás. Jesús, hombre, hermano, fue tentado en nuestra debilidad más común, que son en la economía. Es el orgullo, el ser reconocido, el ser famoso, el tener todo lo que tú quieras y no tener necesidad de nada, y él lo rechazó. ¿Quieres seguir a este Jesús? Satanás se puso más espiritual y le dijo: Jesús, súbete allá al pináculo más alto del templo y hablemos de Biblia, pues, Jesús, porque el Salmo dice que Él enviará a los ángeles para que te guarden en tus caminos y no te dejarán caer, Jesús. Serás reconocido como el Mesías. No tienes que ir a la cruz, Jesús. Todos los que están en el templo reconocerán que tú eres el Mesías al verte descender cubierto de ángeles. Era el camino corto, hermano. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás a tu Dios. Hermano, y en nuestra ignorancia muchas veces nosotros tentamos a Dios y no entendemos el Evangelio de Jesucristo aún. No lo entendemos. En Juan 15, 26, mira lo que dice, hermano: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida? Te da testimonio acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el eje. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la roca, Jesucristo es la clave. No hay otra cosa que le importe más al Espíritu Santo que darte testimonio de Jesucristo en tu vida. No hay nada más valioso para el Espíritu Santo que Jesucristo. Pero nosotros le estamos pidiendo revelación del Apocalipsis, queremos saber a qué día, qué hora viene el Señor, queremos saber los tiempos finales, queremos saber si me voy a casar o no me voy a casar. Queremos saber tantas cosas, hermanos, y lo que menos queremos saber, y lo que sí deberíamos saber, es que por medio de su palabra yo descubra a Jesucristo cada día. Cada día. Juan 16, 8 al 11 dice: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence de pecado? Espíritu Santo. Y Jesús define cuál es el pecado en el versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchas personas, cristianos entre ellos, piensan que no van a ir al cielo porque adulteraron, porque mintieron, porque robaron. Y la Biblia lo dice así: ningún adúltero entrará al reino del cielo, ningún mentiroso entrará al reino del cielo. Y hay un listado tremendo de los quienes no entrarán al cielo. Y andamos preocupados, vigilando quién peca para decirle: no, eso no se hace porque si no te va a ir al infierno. Aún a los niñitos le decimos: no te portes mal porque te puede ir al infierno. Pero Jesús nos dice algo fundamental, hermano. Las personas no se van al infierno por los actos de maldad que hagan. Las personas se van al infierno porque no creen en Jesucristo. Y como no creen en Jesucristo, cometen pecados. La raíz, y así lo dijo Jesús, la raíz de la guerra, de los pleitos, de los asesinatos, ¿dónde está? En el mundo. En nosotros, hermano. En nosotros. Entonces, si yo no escucho la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo que me dice: cree en Cristo, voy a vivir como una persona que no cree en Cristo. Y voy a hacer lo que yo quiero, voy a pensar en lo que quiero, voy a conseguir lo que yo quiero a cualquier precio porque yo lo quiero. Y tomo decisiones en mi vida y voy adelante y voy atrás y voy a la derecha y voy a la izquierda porque es algo que yo he decidido en mi vida. Pero el mundo será condenado solamente porque no creen en Jesucristo, hermano. Dios estableció que solamente hay un medio de salvación y es Jesucristo. Y dio testimonio de Él resucitándole de los muertos. Si no crees eso, estás condenado. Algunos dirán: tráigame prueba de eso. No te puedo dar prueba. Si quieres, hay un montón de pruebas, pero búscala.
Y podríamos darte cientos de pruebas de la resurrección de Cristo, pero si no quieres creer en Él, nada podemos hacer. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, aquí lo dice, la persona cree en Cristo. Y este es un buen referente para nosotros, hermano. ¿He sido convencido de pecado? ¿Creo en Cristo genuinamente? ¿Creo en la doctrina de Jesucristo realmente? ¿O me hice evangélico? Porque me obligaron, mi mamá, mi papá me trae a la iglesia. ¿Ah? Porque me gusta la música. Nosotros estudiamos la bienaventuranza, ¿se recuerdan? Y en la conclusión, desde el capítulo 7 de Mateo, del versículo 15 en adelante, Jesús, al concluir su sermón, ¿saben de lo que nos habla? De los falsos profetas. Después de hablarnos desde Mateo capítulo 5, capítulo 6, en el capítulo 7, al concluir, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos advierte de los falsos profetas y nos dice algo bien sencillo: por sus frutos los conocerán. Y cuando concluye el primer sermón de Jesús, Jesús dice lo siguiente, hermano. Y aquí estamos nosotros. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, escuchar y hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Tenemos clara esta imagen, hermano? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué viene después? Descendió lluvia, se mojó la casa, vinieron los ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa. ¿Se dan cuenta? La lluvia, los vientos y los ríos golpearon contra aquella casa. No estuvo exenta de la lluvia, de los ríos ni de los vientos, sino que golpearon aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, esta es otra persona que escucha el Evangelio y no obedece, no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, hermano? No basta con escuchar mi palabra. No basta con leer la Biblia, hermano. Si tú no haces las cosas que estás leyendo, si tú no haces las cosas que has escuchado de mí, cuando te enfrentes a los problemas, vas a sufrir ruina. Hermano, vivir engañado el Evangelio es muy fácil, muy fácil. Es venir a la iglesia, es mostrar una cara de piedad, una sonrisa, y después vuelvo a mi vida normal de la casa. Y hago la rutina toda la semana, y si tengo tiempo y ánimo me conecto el miércoles, si no, paso hasta el próximo domingo, y el domingo en la mañana despierto apuradito para no llegar tarde. Es fácil hacer esa rutina, pero te vas a ir al infierno, hermano.
Y cuando vengan los problemas de tu vida no va a haber gozo. Cuando venga la enfermedad, la muerte, no va a haber gozo en tu vida. Cuando soplen los vientos y se destruye tu casa, no vas a alegrarte. No va a haber paz, no vas a tener la paz de Cristo en tu vida, no vas a tener el gozo de Cristo en tu vida, no vas a tener las convicciones de Cristo que aún estando en la muerte, en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, los falsos maestros y los falsos profetas a veces somos nosotros mismos, que llevamos un evangelio falseado y no lo estamos viviendo realmente. Y queremos enseñarle a nuestros hijos a ser santos, que amen a Dios cuando yo no los amo. Cuando Él no es mi Señor, cuando Él no es mi amo, cuando Él realmente es solamente un apoyo que yo utilizo para ciertas ocasiones, pero no le pido dirección en mi negocio, no le pido dirección en mis emociones, no le pido dirección y no me arrepiento de mis pecados y continúo año tras año viviendo en el mismo pecado y mi carácter no es moldeado al carácter de Cristo y mi manera de vivir no es conformado a la imagen de Cristo. Y mis hijos son desobedientes no por su naturaleza, es porque ven a un hombre que no ama a Dios, que no obedece a Dios también, pues, hermano. ¿Le puedes pedir manzana a un peral? No, hermano. Vas a hacer el ridículo. ¿Puedes pedir que un padre y una mujer que se consagren a Dios, que amen a Dios, tengan hijos obedientes? Sí. Pero si un padre y una madre no temen de Dios, no hay temor en su corazón, no se aman, hermano. Imagínate el ejemplo de Pablo en Efesios. ¿Qué tiene que hacer el marido con su mujer? Amarla. ¿Como quién? ¿Cuál es el ejemplo? Como Cristo amó a la iglesia, hermano. ¿Te das cuenta? ¿Tú viste a Jesucristo gritándole a sus seguidores? No me imagino a Jesucristo golpeando a su esposa, gritándole a su esposa. No me imagino a un Jesús menospreciando a la iglesia, hermano. Por el contrario, nos dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eres la niña de mis ojos. Hemos vivido engañados, hermano, con un evangelio superficial, mentiroso. Es lo que Juan advierte, nos ha venido diciendo desde el primer capítulo de Primera de Juan. En Dios no hay mentira, es luz, Él es verdad. Tu amor hacia Dios debe ser lo máximo, tu amor hacia tu prójimo es lo mismo. Cuanto más dentro de nuestra familia, hermano. Fracasamos no porque Dios no nos ayude, hermano. Fracasamos porque porfiamos contra la voluntad de Dios, porque nuestro corazón nos seduce y el orgullo y la soberbia están tan a flor de piel nuestra que queremos hacer lo que queremos con nuestra vida y después le decimos: Señor, ayúdame. Es lo que Juan nos está advirtiendo, es lo que Juan escuchó decir a Jesús. La falsedad y la insensatez se rebelan contra la doctrina de Cristo, hermano. Porque Jesucristo nos dijo a nosotros que tu sí sea sí y tu no sea no. Tienes que ser. Y Jesús nos prometió una cosa maravillosa si alguien lo quería seguir. Yo creo que el Jeremy lo ha escuchado muchas veces, ¿no es cierto, Jeremy? ¿Cuáles son las demandas de Jesucristo? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuándo tiene que negarse a sí mismo? 24:7. Niégate a ti mismo. Tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz?
¿Sabes lo que implica tomar la cruz, hermano? Saber que estás muriendo, saber que vas a morir, saber que en esa cruz tienes que estar crucificado tú. La cruz significa eso, cada día muero, cada día muero, cada día muero. Compartíamos con Victoria una frase que decía de un predicador famoso que dijo: cuando me bauticé pensé que el viejo hombre había muerto en el bautismo, pero el viejo hombre sabe nadar y me persigue y está ahí. Por eso cada día morimos, hermano. El amor y la obediencia a la enseñanza de Jesucristo se deben reflejar día tras día. No el domingo, hermano. No solo el domingo. Hermano, de estas dos personas, yo te aseguro que ambos gastaron, si hicieron las mismas casas y usaron al mismo arquitecto, ambos gastaron lo mismo. Ambos gastaron lo mismo en construir la casa. Ambos tenían la misma esperanza, los mismos sueños. No, si vamos a disfrutar esta casa, este hogar va a ser nuestro, maravilloso. Tenían ese anhelo. Ambos. Solamente uno de ellos estuvo dispuesto a escarbar, 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 escarbar y llegar a la roca firme que es Cristo. Hermanos, seguir a Cristo no es algo sencillo, aprender de Cristo no es algo simple, requiere de nosotros esfuerzo, requiere trabajo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un hermano que entrega bien los elementos del diaconado en la Santa Cena. No. Como un hermano que predica bien. No. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un hermano que interpreta bien una alabanza. No. Como un obrero aprobado que no tiene de qué. Hermano, y dime que a veces no nos avergonzamos nuestro corazón por hacer estupideces pecaminosas con nuestra mente y miramos cosas que no debemos mirar y salen de nuestra boca groserías que no debieran salir, hermano. ¿Cómo puedo yo aplacar aquello? No puedo, hermano. Yo no puedo. Tú no puedes. Y como Dios sabía que no podíamos, ¿qué hizo? Envía al Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos da testimonio de Cristo y que la palabra de Dios es la espada del Espíritu que penetra y parte nuestra alma y llega a las coyunturas y transforma nuestros pensamientos y nuestra manera de ser. Pero ¿qué hacemos nosotros con eso? Menospreciamos el consejo de Dios. Menospreciamos, hermano, la enseñanza básica del Evangelio de meditar en su palabra, de gastar tiempo estando frente a su palabra, hermano. Estamos 5 minutos frente a la palabra y son como horas eternas. Son como horas eternas. Pero podemos estar así, hermano, toda una madrugada. Y llega a las 4 de la mañana y digo, ¿cómo se me pasó el tiempo? Señor, despiértame más ratito. Nos debe dar vergüenza, hermano. Por eso, ¿cómo concluye Juan en la primera epístola? ¿Se recuerdan del versículo? El último versículo que
que dice Juan, que uno dice, ¿qué hace este versículo aquí? ¿Se recuerdan? Más fuerte, Pablo. Tengan cuidado de los ídolos. Nuestro corazón se fascina con grandes cosas, hermano. Si viniera un ángel del cielo, yo pienso que todos nos arrodillamos, como lo hizo Juan en Apocalipsis. Y el ángel de Dios diría, párense mejor, por favor, párense, adoren al Señor. Necesitamos volver a lo básico, hermano. Por favor, no te dejes seducir por toda esta explosión que hay de teología de los últimos tiempos, de que el Señor viene, de que la iglesia se va, de que el arrebatamiento y el rapto y la resurrección son cosas que van a ocurrir, hermano. Pero ¿quién lo sabe eso? Están en la potestad del Padre. Si no conocen lo básico, lo elemental de la vida de Cristo, déjame decirte con dolor, con tristeza, estás edificando tu casa, no en la roca. Y cuando te enfrentes a las dificultades, vas a sufrir pérdida. Deja de engañarte pensando que puedes engañar a Dios y salir bien parado, hermano. Nadie puede soportar el juicio de Dios. Nadie, hermano. Ruego que el Espíritu Santo nos convenza de pecado genuinamente. ¿Y cómo sé que me convence de pecado? Porque voy a amar a Cristo más que todo. Mientras no esté amando a Cristo, es porque considero que Él no es valioso, hermano, y mi corazón se alejará de Él y buscará ídolos. Y tendré en mi corazón ídolos. Y mi vida será fluctuante. Un día sí, un día no. Necesitamos ir a la perfección, a la madurez, y eso es Cristo, hermano. Te aliento para que en aquel día podamos decirle, Señor, solamente te busqué a ti. No como aquellos falsos maestros que le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y la respuesta del Señor va a decir, no los conocí. En eso radica, hermano, el falso profeta, el anticristo y los falsos maestros y los falsos cristianos y los falsos discípulos. No siguen a Jesús, no creen en Jesús. Jesús no es suficiente, el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para ellos. No, porque es imposible que el Hijo de Dios haya sufrido. No lo creo, no lo creo y no lo creo. Sigue no creyéndolo y un día va a despertar en el infierno, hermano. Pero Jesucristo era necesario que naciera de una virgen y fuera un hombre y padeciese nuestras mismas debilidades para que nos entendiera, hermano. Tú no le vas a decir a Dios, tú no me comprendes, porque Jesús lo vivió. Jesús lo vivió todo. Fue probado y fue tentado en todo, pero no pecó. Y eso es lo que les duele a los falsos cristianos, a los falsos líderes y falsos maestros. Dicen, es que Jesús era Dios, por eso no pecó. No, Jesús era 100% hombre y 100% Dios y jamás utilizó su poder para defraudar a su Padre. Muy por el contrario, hermano. Por eso nosotros debemos despertar al verdadero evangelio, a la doctrina de Cristo, hermano. Por favor, deja de jugar, te lo ruego con todo mi corazón. Deja de jugar a ser cristiano y comienza a descubrir lo que la Biblia habla de Cristo, cómo sus apóstoles nos dan testimonio de Cristo, cómo estuvieron dispuestos a morir, hermano, a morir. Y no eran muertes simples, sencillas, eran terriblemente dolorosas.
cómo cristianos en el día de hoy están siendo descuartizados, están siendo quemados por Jesucristo. Hoy, hermano, estoy hablando del pasado, hoy. ¿Qué tienen ellos que están dispuestos a morir por Cristo? ¿Qué tienen ellos? Y la respuesta es, tienen a Cristo en su vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, porque la advertencia, Señor, es tan real para estos tiempos y nuestro corazón muchas veces se aparta de ti. Pedimos perdón y que nos podamos, Señor, entregar plenamente a ti y presentar nuestros cuerpos cada día en un sacrificio vivo, racional, Señor, entendiendo cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, para ser conformados a la imagen de Cristo. El mundo necesita a Cristo y solo sus embajadores, Señor, pueden llevar el mensaje de reconciliación. Líbranos de ser falsos cristianos. Líbranos de vivir una vida cristiana falsa, temporal, hipócrita, Señor. Y vuélvenos al camino verdadero de la cruz, a negarnos a nosotros mismos y seguirte cada día. Señor, fortalece a aquellos hermanos que están luchando con dificultades en su vida, aquellas familias que tienen hijos rebeldes, contumaces, porfiados. Pedimos, Señor, que podamos volver a Cristo todos, para que así, Señor, tú seas ordenando tu casa. Señor, el juicio comenzará por nuestra casa. No comienza por el mundo, comienza con nosotros. Y si comienza con nosotros, ¿qué será de aquel pecador que no te conoce? Por eso es necesario que cada uno de nosotros pueda mostrar al Cristo verdadero, un evangelio verdadero de amor, de justicia y de santidad. Damos a ti la gloria, oh Dios, y pedimos que tu palabra pueda abundar, Señor, en nosotros y que nos exhortemos en amor y en verdad. Oh Dios mío, gracias. Cuida a nuestros hijos, a los niños de nuestra congregación, para que no caigan en esta falsedad del evangelio barato, Señor, carnal, sino que puedan, Señor, vivirte a ti desde la niñez y que no te suelten jamás, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Fortalece a los padres que están cansados y que les ha costado criar a sus hijos, Señor, y que a veces se ven sobrepasados. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que usted siga trabajando en sus vidas y que tú seas glorificado en ellos, Señor. Y que en todo tú seas glorificado. Para la gloria de Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén.